¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que esté. Bienvenido a En órbita Opinión, nuestra columna semanal sobre hechos que están aconteciendo en el mundo y que nos parece importante comentar con ustedes. México está viviendo una de sus crisis más profundas, una crisis que lo va a llevar a cuestionarse la eficiencia del Estado por un lado, pero sobre todo la capacidad del Estado que tiene para enfrentar al fenómeno narcotraficante. El Mencho, que es el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, fue abatido durante el fin de semana. Abatido por las fuerzas mexicanas durante el fin de semana, durante un operativo que surgió a partir de la propia inteligencia mexicana y la colaboración y cambio de información con los Estados Unidos. Para que usted lo tenga claro, este sujeto era el jefe de uno de los carteles más poderosos de México. No estamos hablando únicamente de drogas como la cocaína, estamos hablando de fentanilo, de tráfico de armas, de extorsión, de lavado de dinero, de tráfico de personas, una organización que claramente estaba al margen de la ley. ¿Qué fue lo que sucedió después? El Mencho y uno de su segundo a bordo, a raíz de la captura del Mencho, y parece que eso estaba orquestado, iniciaron una campaña de bloqueos y un asedio, sobre todo a Puerto Vallarta y a Guadalajara, el estado de Jalisco. Estos asedios usted los vio en televisión, vio autos incendiados, vio un baleo en el aeropuerto de Guadalajara impresionante, y vio también cómo el Estado mexicano, más allá de la buena intención que pueda suponer dar de baja a un delincuente, mostró que los delincuentes constituidos en este cartel y también en el cartel de Sinaloa son un enemigo poderoso al que se dejó crecer. Uno puede decir que el Estado triunfó, sí, yo puedo decir eso, pero triunfó a costa de 25 personas fallecidas. Por cierto, la guerra total contra el narcotráfico de la época de Felipe Calderón dejó más de 100,000 fallecidos. El tema del narco es que ahora ya no tenemos cómo enfrentarlo, o parece que no tenemos cómo enfrentarlo, prefiero decirlo así, porque nos hemos quedado dormidos en todos los cambios que hay que hacer para enfrentar a esta multinacional del crimen. Hay que cambiar la legislación, es evidente que hay que cambiar la legislación. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes operan fuera de la ley y ninguna de las leyes que tenemos los asusta, salvo la extradición a Estados Unidos. Hay que cambiar los controles financieros, es cosa de darse una vuelta por cualquier capital suramericana. Usted ve unos automóviles lujosísimos que uno se pregunta quién puede tener un automóvil de esa categoría. No estoy hablando de un Mercedes-Benz, no, eso se quedó chiquito. Un Maserati, un Ferrari, un McLaren, un Rolls-Royce. Y entonces uno empieza a desconfiar de las formas en las que se controla el capital. Pero aún más todavía, no hemos ido contra la cadena financiera que produce ese narcotráfico. Y por lo tanto la capacidad de corrupción del narcotráfico está intacta. Usted dirá que hay países que tienen menos corrupción que otros, sí, pero la corrupción existe. Y este es un fenómeno que cuando usted no lo ataca de vuelta. Si usted no es capaz de atacar a los narcos, cuando los narcos comienzan a tener cierta nombradía, cierta prelación, cierto dinero, porque hay que recordar que los narcos comienzan a comprar su lugar en la sociedad. ¿Cómo a comprar su lugar? Claro que sí. Empiezan a tratar de mezclarse en ámbitos donde la verdad no llegan por un tema, ni siquiera, no estoy siendo clasista ni mucho menos, no llegan por un tema de educación, no llegan por un tema de cultura, y empiezan a tratar de mezclarse. Y cuando ellos consiguen esa mezcla, comienza la otra cadena, que es la corrupción. La corrupción en serio. Cuando afortunadamente en Chile no nos ocurre, pero sé que ocurre en muchas partes del mundo, cuando se compran ministros, cuando se compran banqueros, cuando se compran países, cuando se compran conciencias. Y esto que pasó en México, que es lo que está motivando esta columna, tiene que ver con que necesitamos hacer esa reflexión. El narcotráfico no es un problema de unos cuantos, es un problema de todos. El narcotráfico no se soluciona únicamente con leyes draconianas, con sentencias de 40 años de cárcel, no se engañe. Ya de por sí el narcotráfico es una industria. ¿Me está oyendo bien? Es una industria como cualquiera otra. Y por lo tanto el narcotráfico funciona como industria. Y si usted cambia el gerente, pues traen otro gerente.
No veo qué tan difícil es eso. Y si usted, como en el caso mexicano, cayó el Chapo Guzmán, que era el más importante, que estaba capturado y entregado a Estados Unidos, ahora cayó el Mencho. Bueno, vendrá otro Chapo, vendrá otro Mencho. Y en ese orden de ideas es donde la sociedad y los políticos y nosotros y los estados estamos al debe. ¿Qué va a pasar en México? Qué buena pregunta. Yo creo que lo que México va a terminar siendo es que van a hacer, y esto es un surrealismo puro, una reunión de capos del narcotráfico. Se van a sentar todos a decidir quién los gobierna y cómo se gobiernan. Mire lo que le estoy diciendo. Tipos que están fuera de la ley se reúnen en alguna parte a decidir entre ellos cómo siguen delinquiendo. Pero también, por cierto, hay la posibilidad de una guerra interna entre carteles en México, y dicen los mexicanos, que saben más de lo que uno pueda decir, que esa guerra sería entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, por ocupar no solo territorios, sino sicarios, logísticas, armamentos y rutas de distribución de drogas. Y aquí es donde uno tiene que hacerse la pregunta de oro. ¿Sirvió lo que se hizo al frente de Venezuela para disminuir el narcotráfico? Le tengo que decir que no. Por muy espectacular que sea, por muchas narcolanchas que hayan hundido, por más de 80, 90, 100 fallecidos que ha habido en este combate contra el narcotráfico, eso no mueve la aguja de los intereses reales del narcotráfico. Porque para combatir el narcotráfico también hay un componente social. ¿Y cuál es ese componente social? El gran poder que tienen los narcos de ofrecerle a gente que no tiene posibilidad económica grandes sumas de dinero porque rompan la ley. Si usted vive en una barriada, la que usted quiera, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santiago de Chile, Caracas, alguna ciudad centroamericana, y viene un personajón de estos y le ofrece 15 veces lo que usted gana en un mes, ¿usted cree que hay posibilidad de decirle que no? Entonces, donde yo tengo que entrar en esta ecuación que estoy haciendo es pedirle a los gobiernos que aumenten también su trabajo social, porque eso le va quitando pie al narcotráfico. Pero ¿sabe qué pasó? Que al final nos hicimos todos los locos, como usted me oye. Nos hicimos los locos. Les permitimos crecer. Empezamos a pensar que con 2 o 3 que se mandaran a la cárcel, 2 o 3 que se extraditaran a Estados Unidos, el problema se iba a terminar. No se terminó. Y ese desafío, como dije en los noticieros en los que participo, palo a palo, contra el gobierno mexicano, contra el gobierno colombiano, en su momento Pablo Escobar, contra el gobierno ecuatoriano, lo está enfrentando el presidente Noboa, es un desafío colectivo. Y si no hay una coordinación eficiente, si no hay una coordinación legislativa, si no hay una coordinación financiera, el peor peligro ya no es cualquier peligro externo, son nuestros propios narcodelincuentes que en algún momento se van a tomar el poder. Como siempre digo cuando hago estas columnas, mis opiniones me comprometen a mí, no al canal, y les agradezco mucho que hayan estado conmigo escuchando esta alerta que le estoy dando de un fenómeno de nuestros días, pero un fenómeno que tenemos la obligación de enfrentar para poder salir adelante como país y como sociedad. Que estén muy bien.